recogerse sobre las 2:30 de la madrugada, 2:30, 3 de la madrugada. Es decir, que normalmente un nazareno va a estar en 4 horas aproximadamente en la calle con el recorrido que entraña. Lo que estamos viendo es una porción muy pequeña del recorrido general de la Archicofradía. La Archicofradía empezó por la Alameda de Colón, Plaza Camachos, Puente de los Peligros, y continúa hasta la zona central de la Belluga y Plaza de los Apóstoles, donde estamos. Y si decíamos qué bonito es ver esta procesión en el Puente de los Peligros, bonita es ver esta procesión a su llegada al barrio del Carmen, pero estamos hablando de eso de las 2 de la madrugada. Sí, bueno, empezará a entrar a las 11. La primera hermandad, la Hermandad de la Samaritana, empezará a cruzar el puente a las 11. El Cristo llegará, este año menos, sobre la 1:30. 1:30, 2, será la Dolorosa la que entre a las 2 ya al barrio, a la Alameda. Tenemos que estar hasta el final disfrutando de Hombre, por supuesto. Y de la belleza incomparable de la Dolorosa, de la Cofradía de la Sangre y del Cristo, por supuesto. De hecho, ver la Dolorosa con esos brazos de cera que después veremos en las imágenes, volviendo a su casa, volviendo al barrio, porque si algo caracteriza al barrio es su color colorado, ¿no? Entonces, la entrada, igual que se apreció después en el retorno que se hizo después de la restauración, el señor de la casa volvía a ella, pues en este caso la imagen del Cristo de la Sangre vuelve, después de haber visitado Murcia, vuelve al barrio. Y color encarnado que ha estado presente durante la última fase de la Cuaresma en un concurso pionero que ha organizado la Archicofradía de la Sangre en este año, de escaparates cofrades referidos a la Cofradía de la Sangre, y que se falló en el pasado Domingo de Ramos, y que ha otorgado precisamente importantes premios económicos en algunos comercios del barrio del Carmen. Sí, esta tarde, por cierto, dábamos esa noticia. Creo que un comercio de bisutería... Tornel Bisutería ha ganado el concurso. Un escaparate precioso. Sí, que ¿verdad? reproduce una pequeña procesión hecha totalmente de manera artesanal, y en la que figuraba precisamente el paso del titular, el Cristo de la Sangre, realizado de forma tan minuciosa que hasta incluso el cabello del Cristo era natural, a pesar de que no llegaba a estar por encima de los 10 centímetros. Qué bonito. Bueno, comunicarles a nuestros espectadores y a los oyentes de Solo Radio que ya está con nosotros el presidente de la Comunidad Autónoma. Enseguida tomará asiento, y estamos viendo ya esa que ha entrado en la plaza, en la hermandad del Pretorio, y con la hermandad pues damos la bienvenida, las buenas noches a don Ramón Luis Valcarce, el presidente de la Comunidad Autónoma. Muy buenas noches, bienvenido, porque además sabíamos que con el Pretorio llegaba nuestro presidente. Pues muchísimas gracias y buenas noches. Aquí estamos muy a gusto, ¿no? Bien, pues se une a esta tertulia, a estos comentarios que mantenemos hoy en directo desde Televisión Murciana y Solo Radio, junto a Santiago Roca, que es el secretario de la Archicofradía de la Sangre, y José Alberto Fernández, que es el vocal de la Junta. Presidente, ¿cómo está viviendo esta noche? Porque esta noche es una noche importante para usted, para toda su familia. Pues sí, es una noche muy importante para toda mi familia, como familia colorada que es. Es una noche muy importante para la ciudad de Murcia, porque yo también creo que los colorados es una procesión, yo diría, de auténtica referencia en nuestra Semana Santa. Y es una noche en donde, bueno, pues yo tengo también mi parte de tristeza, porque yo suelo salir, yo salgo siempre en los colorados. Tengo 49 años, de los que 48 he salido. Lo que pasa que en esta ocasión pues tenía mucho interés en poderla ver detenidamente, en poderla ver pues en un punto tan, para mí, yo diría, trascendental a la hora de entender la Semana Santa de Murcia, y por lo tanto también los colorados, como es la Plaza de Belluga, ¿no? Sí. Y ahí estoy, haciendo ahora esta pequeña interrupción, y estupenda por otra parte, porque se me permite el poder comentar algo de mi procesión, ¿no? Muchísimas gracias. Pues lo que vamos a hacer de nuevo es adentrarnos en ese ambiente de pasión y fervor que se vive en nuestra Plaza del Cardenal Belluga, la Plaza de los Apóstoles, porque precisamente el presidente lo hemos invitado para que nos comente el Pretorio, cuyo celador es don José Francisco Martínez Pérez, 120 penitentes también, y bueno, el Pretorio
yo quiero que sigamos comentando todos, ¿eh? No le vamos a dejar todo el trabajo al presidente, ¿eh? Aquí el cabo de Anda sería Antonio Sánchez Carrillo, que es un nazareno colorado por los 4 costados y alguien que conoce también la Semana Santa y que la vive de una forma especial, pero de una forma hoy con un tinte colorado que no se le puede quitar. Antonio Sánchez Carrillo, conocido también como el Rojo de Patiño, aunque esto de rojo no tiene nada que ver con filiaciones políticas alguna. Antonio Sánchez Carrillo es concejal, es el conocido como superconcejal en el Ayuntamiento de Murcia y por tanto concejal del Partido Popular. Antonio es un hombre que efectivamente vive la Semana Santa con intensidad y como además pertenece al llamado entonces Partido de San Benito, pues es un hombre que no puede ser sino eso, nazareno colorado, por los 4 costados, como bien indicabas antes, ¿no? Antonio es un cabo de Anda además de una responsabilidad extraordinaria. Todos los cabos de Anda son responsables porque es mucha la responsabilidad que se tiene. Estamos hablando de un paso que además pesa lo suyo, pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que se lleva encima, que son figuras de un valor extraordinario y de manera muy especial el Exceomo, ¿no? Esa figura que es la titular del paso, por decirlo de alguna manera, el Cristo del Pretorio. Y que por primera vez ha salido de la ciudad de Murcia y que se encuentra en exposición en un museo en Inglaterra, en Londres concretamente. En el Museo de la Ciencia de Londres. Donde ha vuelto exclusivamente para desfilar en la Semana Santa, el día miércoles santo. Sí, porque vuelve otra vez. Volverá hasta junio. Sí, volverá hasta junio. Hasta junio abierta. Donde estará abierta y el Cristo volverá otra vez. Tenemos un Cristo viajero. Sí, es una exposición sobre el dolor, y entonces pues se ha buscado todo tipo de elementos que se asocian, que se vinculan al dolor, aparatos de toda índole, artilugios espantosos a veces, y entre tanto horror aparece un Cristo espléndido, maravilloso, como es el Cristo del Pretorio, cuyo autor es Nicolás de Bussy. Esta una talla que se hizo entre los años, parece ser, 1693-1699, en esa época, y la verdad es que es un Cristo que ha pasado por diversas vicisitudes, ¿eh? Yo creo que como cualquier otra talla de la Semana Santa española, porque hubo una época negra, una época que es mejor olvidar, y si la recordamos es para no volver a incurrir en ello, que fue la guerra civil, ¿no? Pero es verdad, el Exceomo y todo el paso del Pretorio en sí es un paso que esculpiera el famosísimo escultor Nicolás de Bussy, ya digo, en esas fechas entre el año 1693 y 1699. La verdad es que hay diversas opiniones acerca, a ver qué opináis vosotros también, acerca de la autoría de este paso, ¿no? Porque hay quien piensa que las 4 imágenes originales pertenecían a Nicolás de Bussy, otros sin embargo dicen que no es así, que de Nicolás de Bussy era solamente el Exceomo, el Cristo, y también el personaje que hace popular el nombre del verrugo, es ese personaje que va agachado detrás de una mata de habas, mientras que tanto el cónsul como el pretor, los 2 soldados romanos, eran esculturas o tallas que pertenecían al escultor italiano Baglietto. Otros opinan que efectivamente el Exceomo es una talla de Nicolás de Bussy, que los 2 soldados son de Baglietto, pero que el alguacil, bueno, el verrugo en sí, ese personaje agachado, es una talla de Salcillo. Si esto fuera así, pues entenderemos que sería la única aportación que Salcillo hizo a la procesión de los colorados, ¿no? Sea como fuere, todo esto, ya digo, pues en tiempos de guerra desapareció, con la sola excepción del Exceomo. El Cristo se salvó, es verdad que muy deteriorado, pero se salvó, y Sánchez Lozano, quien por cierto en estos días se cumplen 100 años de su nacimiento, aunque él murió hace mucho tiempo, pues hizo una perfecta y preciosa restauración, como podemos contemplar en la imagen, ¿no? Los soldados son de Molera, de un escultor de nuestro tiempo, de Molera, también escultor murciano, y bueno, pues el alguacil, el verrugo, ese personaje pequeñillo, pues pertenece también a Sánchez Lozano. Esto lo hizo, aunque eso sí, en una reproducción magnífica, puesto que se basó en fotografías. Ya digo que esa talla desaparece en la guerra civil, pero ya había fotografías de la talla, por lo que Sánchez Lozano pudo esculpirlo pues con una fidelidad realmente extraordinaria.
Yo quiero hacer una aportación precisamente a la iconografía de este paso, porque existe un cuadro del siglo XVII en el Palacio Episcopal en el que se reproduce esta misma escena, y curiosamente las vestimentas de Pilatos y la de algún personaje que sale por debajo escabulléndose recuerdan totalmente este paso en la composición de esta obra, por lo que yo quizás me inclinaría, siendo ese cuadro del XVII, porque Nicolas Debussy fuera el autor total de todo el conjunto. Yo también estoy en ese grupo de opinión de los que pensamos que efectivamente Nicolas Debussy es el autor de las 4 tallas originales que componían el paso. Bueno, una composición tal cual la de hoy, pero efectivamente yo me inclino mucho más a pensar que en efecto es el autor de las 4 tallas. Nicolas Debussy hizo 4 pasos para la Cofradía de los Colorados. Este era uno de ellos, el otro La Negación, una Soledad, una Virgen de la Soledad, y por supuesto el maravilloso Cristo de la Sangre, que es el titular de nuestra archicofradía, porque los Colorados no es una cofradía, es una archicofradía, dado que hemos sido también fundadores de otras tantas cofradías dentro y fuera de la región de Murcia. Imagino que se lo habréis comentado, sí. E incluso la fecha de fundación de la IMA en el año 1411. Imagen que se ha convertido en una de las más conocidas internacionalmente, porque el poste que anuncia el Museo de la Ciencia la exposición son las manos de este Cristo, es decir, es una mano que está cortada en 4 trozos y que ha inundado Londres, y por tanto pasa a convertirse en una de las imágenes más conocidas, no solo de la Semana Santa murciana, sino de la Semana Santa española, quizás. Sí, porque es así, efectivamente, ha sido una exposición, y sigue siéndolo, de una repercusión extraordinaria. Hay una proyección universal. Hemos tenido oportunidad incluso aquí en España, a través del canal internacional de Televisión Española, de ver en varias ocasiones un muy amplio reportaje acerca de esa exposición, y es cierto que además de todo ello, como bien indicas, el cartel anunciador de la exposición, por así decirlo, el logo, la imagen en sí de la exposición son las manos de este espléndido Ecce Homo. Este paso en el siglo XVIII lo sacaban los laneros, ¿bien? Es decir, las gentes que se dedicaban pues al tratamiento de la lana, de igual manera el gremio de la lana. El gremio de la lana, ¿no? De igual manera que, por ejemplo, pues la Negación lo sacaban los alarifes, sí. O incluso el Cristo de la Sangre, y el último de los 4 pasos que decíamos que componían originalmente esas procesiones en el siglo XVIII, esa procesión o nuestra procesión de la Sangre, pues junto con la Soledad y el Cristo de la Sangre, que entonces eran los huertanos del partido de San Benito, de la zona esta de Barrio Mar, Patiño, etcétera. Pues decíamos antes que el Rojo Patiño es un hombre muy vinculado, como es natural, a la procesión de los Colorados. En el siglo XX, ya antes comentábamos, pues la guerra civil acabó con tantas tallas, y entre otras pues este espléndido paso, con la excepción, insistimos, del pretorio del Cristo del Ecce Homo, que sin embargo, bueno, pues fue después de la guerra restaurado, pero no procesionó hasta el año 1945. Nosotros lo que hicimos fue ceder ese precioso Cristo, estamos viendo en imagen, fue cederlo a una procesión del mismo nombre, la procesión del Ecce Homo, en Elche, y estuvo saliendo en Elche hasta el año 1945, que ya volvió otra vez a procesionar. Entonces eran tan solo 2 imágenes, el Ecce Homo y este bajito que vemos ahí, el alguacil, el verrugo propiamente dicho, hasta que en 1948 el escultor Molera pues talló los 2 romanos. Que para quien no nos está viendo, el verrugo se caracteriza en Murcia por llevar una mata de habas bastante frondosa. Para aquellos oyentes, como decíamos antes, que no tienen la imagen de... Hay que escribirlo todo detalladamente para que los oyentes de la Quizás Ramón Luis podría hablar con más detalle, porque tanto José Alberto como yo no somos estante, y antes Encarna nos preguntaba la forma de llevar un trono. Él es estante, él ha sido punta vara, y por tanto sabe lo que es cargar un trono. Quizás sea él mejor que nosotros, que hablamos de oídas. Yo lo que sé es que no se ensaya, esto no se ensaya. No, esto no se ensaya, porque aquí no hay un paso de formación y un paso, por ejemplo, pues como puede ocurrir, por no irnos fuera de la región, en Cartagena, en donde el carácter marcial de la Semana Santa cartagenera pues hace que se vaya marcando el paso. Aquí el paso no se marca, es más, no se debe de marcar, lo que no significa ni mucho menos que sea un paso anárquico, o un paso improvisado, o un paso en donde cualquiera anda de la manera que le parezca. No, hay que saber andar. También hay que saber andar bajo un paso, aun cuando no se pueda ni se tenga por qué marcar ese ritmo, ¿no?
el mismo hecho del calzado que llevamos los anderos murcianos, que es la esparteña, pues no nos permite ir marcando ese paso con facilidad, ¿no? Entonces, yo soy mucho más amigo de que mantengamos una tradición, que es precisamente la de andar como se tiene que andar debajo de un paso en la Semana Santa murciana, en la ciudad de Murcia. Ya digo que esto es otra forma distinta. Ahí vamos viendo como uno pues va cruzando las piernas en función de que esté en una vara o de que vaya tumbándose si está en la tarima o en las varas exteriores del paso. Los de atrás tienen que ir como empujando un poquito, no en exceso, los de adelante casi reteniendo cuando los de atrás empujan demasiado. Por eso veréis que muchas veces se recosta sobre un paso. No es ni mucho menos el ir más cómodamente, simplemente es la manera de hacer que el paso vaya equilibrado y que además en el momento de que el cabo de anda toca para que el paso detenga su marcha, pues queda, como estamos viendo ahora mismo en la imagen, prácticamente, bueno, en este caso el paso ha iniciado su marcha, su andadura, ¿no? Pero queda calzado, perfectamente calzado, porque si un estante se calza mal, solamente un estante de los 24, los 28 que puedan llevar el total de nazarenos ese trono, pues el paso empezaría a bailar, y eso es feo. Es feo, porque significa que no se ha sabido calzar adecuadamente ese De hecho, paso, ¿no? desde mi punto de vista de observación externa, un trono grande siempre va más cuadrado, se lleva con más elegancia a veces que un trono pequeño, es decir, el estante del trono pequeño se confía en mientras... Recordemos lo que le pasó a la Verónica, que cayó al suelo. Casi es mejor no recordarlo, porque eso es un episodio negro de la Semana Santa. Aquí tenemos ya la burla. Es que a pesar de que el paso sea el natural, el propio, es difícil llevar un trono murciano y más cuando las dimensiones son considerables. Yo recuerdo el pasado lunes santo y cualquier lunes santo de la Semana Santa murciana de años anteriores, en que es un auténtico espectáculo el ver al Cristo del Perdón con sus formidables dimensiones, el procesionar por calles estrechas en las que con bastante asiduidad los fieles tienen que levantarse de las sillas para dejar paso a ese esfuerzo tremendo que tienen que hacer los estantes. Muy interesante y además muy acertado ese comentario, lo que demuestra que Televisión Murciana sabe muy bien escoger a quienes tienen que comentar las procesiones de Semana Santa. Y no lo estoy diciendo precisamente por este que en estos momentos habla, que además se acaba de incorporar y pronto marchará, sino por vosotros dos que estáis diciendo cosas realmente interesantes y cargadas de contenido. El Cristo del Perdón es uno de los pasos, aparte de la hermosura, como todos los pasos de Semana Santa, aquí y fuera de aquí de Murcia son hermosísimos, pero el Cristo tiene una iconografía, el Cristo del Perdón del Lunes Santo, una iconografía realmente maravillosa. Pero es que aparte de todo, es un paso de proporciones formidables, como tú definías textualmente, muy sólido, muy pesado y hay que saberlo llevar muy bien. Y tiene muy buenos nazarenos. Tengo que decir que el pretorio que acaba ya de pasar, puesto que ahora ya se inicia el Hija de Jerusalén, el pretorio lleva también nazarenos en la punta vara que carga en el Cristo del Perdón. Hay una gran representación de la Cofradía de la Sangre como estantes del perdón y como estantes del propio Cristo del Perdón. No obstante, no hay que olvidar que Madre es la sangre del perdón. Hombre, claro. No hay que olvidarlo, ¿eh? Al mismo sitio. Como bien se ha dicho antes, la archicofradía no es solo archicofradía por sí misma, sino por lo que ha dado la ciudad de Murcia, es decir, la cofradía de los herederos, la cofradía del perdón, es una cofradía que emana de la Madre, que es la sangre. Fue fundada Madre y maestra de la Semana Santa murciana. Sí, sí, así es. Sí. Decía yo antes que detrás del pretorio va el toque de burla. El toque de burla va detrás de dos tronos, que es el Cristo del pretorio, las hijas de Jerusalén. Y el Cristo de las Penas, que lo incorporó hace unos 3 años. Tres secciones. Que van donde van Cristo ya ante la humillación, ¿no? Ante el martirio casi. 3 amplias secciones, ya que son muestra de la vitalidad que tiene la Cofradía de la Sangre, no solamente en sus filas, en sus hermandades, sino también en todos aquellos puestos. Tanto hemos hablado antes de la nueva banda de cornetas y tambores, pues estos grupos de burla que llevan las clásicas bocinas alargadas y los tambores cubiertos con terciopelo, también se han visto nutridos últimamente con gran cantidad de jóvenes y también no solamente masculinos, sino que también se ha dado ya paso a la rama femenina dentro de la Cofradía de la Sangre, en todos los aspectos. Efectivamente, es un toque singular. Las hijas de Jerusalén también. Hermosísimo paso igualmente, ¿eh? Hermoso donde lo haya, bueno,
quizás tenemos los tres un especial cariño por este paso, porque hemos desfilado tanto en la hermandad como en el trono. Pues yo empecé saliendo en el llamado pelotón de los niños, esto que llaman también de los borreguicos, ¿verdad? Esa especie de ha pasado anarquía. por aquí. Yo tenía 5 meses entonces y me sacaban ya en un cochecito hasta la plaza de Camachos, pero como mi padre cargaba en este paso, cosa que después hizo mi hermano, hasta que la presidencia pues No, este año va. Este año sale, mi hermano es un personaje singular. Ha querido cargar de nuevo bajo la argumentación de que los estantes se jubilan a los 60 años por ley. Eso Entonces dice que cada vez lo ve más cerca, entonces quiere cargar. Era la argumentación que daba como presidente de la Archicofradía para no desfilar en el puesto que le corresponde, que es presidiendo la procesión, ¿no? Entonces pedía a la Junta Directiva que entendiéramos. Eso es un nazareno de raza. Que quería cargar porque se le acaba, ven que llega el final. Pues aquí cargaba mi padre y claro, pues mi hermano y yo íbamos vestidos entonces de andero, aunque niños, pero es de lo que vestíamos detrás del paso. Y claro, son recuerdos entrañables y sobre todo, pues como bien decía, y no, pues, muy vinculados a tu familia en concreto también. Y a un sentimiento fuerte con este paso, porque en definitiva... Yo que he sido celador de él, he llevado muchos, tanto a su hijo como a sus sobrinos, van en ese trono también. Mi hijo sale ahí. Sí. Yo pasé de Hijas de Jerusalén al Cristo de la Sangre, hermandad de la que fui celador durante bastantes años, pero mi hijo, sin embargo, ha dicho que él quiere seguir la tradición del abuelo y sigue estando en Hijas de Jerusalén. Siendo celador yo de las Hijas de Jerusalén, iba tu hijo también. Sí. Tu sobrino. Sí, ahí van, efectivamente. Y ahora pues los veré, saldré para verlos un ratillo. Sí, porque es la primera vez que el presidente se permitía el lujo de ver esta maravillosa procesión de miércoles santo, así que no le vamos a entretener más. Nos ha encantado que haya comentado el pretorio con nosotros. Ha sido un auténtico honor contar con usted en los estudios de Solo Radio, a través de Solo Radio y de Televisión Murciana, y bueno, le deseamos que disfrute de lo que queda de Semana Santa, que todavía nos quedan muchos días. Muchísimas gracias, seguro que sí, seguro que vamos a disfrutar, porque esto es una semana para disfrutarla, para vivirla con la intensidad con la que hay que vivirla. Y desde luego, pues sabiendo que esta es esencia de una tierra y es esencia, por tanto, de nosotros mismos. Este es el alma de una ciudad. Yo digo que las ciudades tienen cuerpo y alma, y el alma está en estas costumbres y está en esta devoción y está en estas manifestaciones populares de fe que son realmente hermosísimas. Muchísimas gracias, presidente, por haber estado con nosotros. Le vamos a dejar que disfrute de esa hermandad de las Hijas de Jerusalén. Como comentábamos, muchos miembros de su familia desfilan en la misma. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, nosotros seguimos comentando cosas como que el celador de esta hermandad es don José Arturo Pineda Serrano. 38 los mayordomos que componen la misma y los penitentes 120. 60 que portarán esos cirios y 60 que portan la cruz. Ya me los sé de memoria, ¿eh? Veo que bien, solo está la sexta hermandad, aquí a la 10ª ya lo controlas y no necesita nuestro asesoramiento. Ay, 36 los estantes de las Hijas de Jerusalén. Precioso, dime. La forma de tallar las imágenes. Yo creo que antes que la forma de tallar de esta imagen, de este trono, hay que detallar el niño. El niño. ¿Por qué? El niño, ese niño que creo que todos los nazarenos colorados que lo vemos de talla en el museo, es tan natural, es tan vivo, es tan real, que gustaría tenerlo en casa como adorno, porque yo creo que es un juego el que da el niño señalando el rostro de Jesús caído con la cruz, cuando se vuelve a las mujeres que dudan y le dicen: no lloréis por mí, llorad más bien por vuestros hijos. En ese pasaje evangélico, la representación de González Moreno lo carga no tanto sobre el Cristo, sino sobre el niño, ¿no? González Moreno muestra que, a pesar de ser un artista, un imaginero del siglo XX, sabía conjugar perfectamente la tradición de los efectismos del barroco y juega con esa sensibilidad propia del dramatismo de la escena. Decía antes de la forma de tallar los pliegues y vemos aquí la diferencia que hay entre estos pliegues rotundos que podemos observar ahí en los pliegues de las Hijas de Jerusalén y la forma de tallar más suave, sin esos perfiles tan rectos que tenía, por ejemplo, un escultor del siglo XVIII como Salcillo. Y eso viene a redundar también sobre otro tema, como es la incorporación de nuevos elementos estéticos a la imaginería tradicional, ya que González Moreno se puede considerar uno de los pioneros en esa
forma de aunar unas características puramente formales de la escultura dentro de un campo tan peculiar como es la imaginería religiosa. Que sin ser yo experto en arte, quizás lo veo reflejado en Hernández Navarro, la influencia de González Moreno. De alguna manera sí, pero él sigue con una tendencia también muy peculiar, muy propia. Pero quizá en los pliegues, en el trato de los pliegues tan... Sí, es una línea muy natural, no por incorporar nuevas formas de tallado dejan de ser naturales las caídas. El secreto de la imaginería es que siempre el referente sea el natural, lo más fiable posible. Hemos hablado antes de la verosimilitud y ese carácter sigue estando presente tanto hoy y seguirá estando presente siempre. Son los dos escultores del siglo XX, ya uno del siglo XXI, pero quizás se caracterizan ambos por esa naturalidad, pero a mí me llama la atención o me gusta cómo deja caer el pliegue de la túnica, cómo deja en una forma casi natural, que hablamos antes en el adorno floral, en el adorno del paso de la negación, pues trasladado a la expresión escultórica. Tanto González Moreno como Hernández Navarro quitan todos los adornos superfluos que había cargado el barroco. Superfluos o no, sencillamente son distintas maneras de concebir una misma cosa. Sí, pero más con nuestra estética moderna, quizás se acerca un poco más en ese sentido a la sencillez como comunicativa. Yo ahí soy amante de la sencillez más que del barroquismo. Bueno, de que hable superfluo, sé que no vamos a estar de acuerdo, pero es una postura. Hombre, pero esa línea que tú afirmabas tan rotunda, no es nada moderna. No, hombre, ya en el mismo siglo XVI, Miguel Ángel Buonarroti, en ese non finito tan conocido por todos los amantes de la historia del arte, ya dejaba intuir esos rasgos propios de la escultura, sí, que después retomaría Rodin, por ejemplo, en Francia, y que precisamente Rodin es uno de los mitos de los que bebe González Moreno ya en el siglo XX. Pero destacar sobre todo esa fusión de la tradición con la renovación también dentro del campo de la imaginería. Y recordar que el original se perdió también en la Guerra Civil. La Guerra Civil sacudió fuerte a las figuras de la archicofradía, ¿eh? Eso tiene también su explicación, y es que sabemos que con quien se ensañó especialmente la Guerra Civil fue con... No, no venía por ahí. Era un juego fácil. Se ensañó especialmente con todas aquellas clases burguesas. Hemos estado hablando antes del énfasis que tomaron a finales del 19 las cofradías de Semana Santa, y detrás de esa renovación y de ese esplendor estaba la burguesía local. La burguesía local, no por sus pensamientos ni por sus tendencias, sino por el mero hecho de poseer dinero, era también envidiada y odiada en cierta medida por todas esas clases obreras que se lanzaron a las calles en aquella revolución del año 36 y fueron principalmente contra aquellos símbolos de lo que ellos consideraban que era esa clase opresora. Tampoco dio tiempo a salvarlos y meterlos en la catedral como ocurrió con Jesús. Pero se hizo una selección especial también, eso es otra historia. Sufrieron unas mutilaciones, algunos de ellos, sí, bueno, tremendas, hecho, y de considerable importancia. En la revista de este año, en la revista de los Colorados, aparece una imagen que para mí es espeluznante, que es cómo quedó la cabeza del Cristo tras la mutilación, porque fue seccionado, y cómo realmente fue quemado, ¿no? Calcinado quedó. Pues en la página 18 de la revista de los Colorados, que se publica anualmente, lo pueden tener, lo pueden ver. Y perdona, que se puede ver en internet a través de la página cofradiacolorados.org. ORG, ¿no? Sí. Bien. 9:32 minutos de la noche. Vamos a hacer de nuevo aquí una brevísima pausa y enseguida volvemos con ustedes en directo desde Solo Radio y Televisión Murciana para hablar de la Hermandad del Cristo de las Penas, que enseguida realizará su entrada por la Plaza del Cardenal Belluga. Enseguida estamos con ustedes.
Bien, pues son las 9:38 minutos de esta noche de miércoles santo y seguimos en directo a través de Solo Radio y Televisión Murciana, retransmitiéndoles pues la procesión del Cristo de la Sangre, la Archicofradía del Cristo de la Sangre. Yo voy a dar un número de teléfono, 968-210303, porque a ese número de teléfono hoy nos ha llamado una oyente de Solo Radio, o una espectadora de Televisión Murciana, que afirma que existe un libro sobre la historia de la Cofradía de los Colorados, del que es autor don José Luis Melendredas. Sí, existe. Como dato nos aporta, nos gustaría tener, ¿verdad?, que sí, pero, un sitio libre para todos aquellos amigos, espectadores y oyentes que